Tuzán. Ponchame. Así era. Qué grande Tuzán. ¿Está bien? Y si me muero, me muero. Te cambiaste de lado. No, no te cortes ese Me labio. cambié de lado porque... No te cortes esos labios. Porque yo soy cabezona y los auriculares me quedan mejor. Ah, ok, ahí va. Ahí va. Bueno. No, porque, por Juan, favor, la ponte estrella cómoda, por tiene que estar cómoda. Yo hoy vengo a romper las bolas The nada más. Star. La estrella. Hoy sos la estrella. The Star. Estamos comiendo medialuna de pizzería, no se olviden de eso. Mi perfil. 7:55 de este jueves. No, lunes. ¿Cómo las 26 de septiembre. ¿Cómo las puntúas de 1 al 10? 6:50. ¿Cuánto fue? Seis- 6.50. 6.50. Perdóname, ¿cuál es un 10? Claro. Un 10 es la que como a la vuelta de mi casa. Son chiquitas así, son readictivas. Igual a Federico no Como le gusta el 8. queso, así que no. ¿Cuál es no el le gusta problema? el queso. No, no me gusta el queso. No le gusta el queso. No me gustan es las parámetro. pastas. El queso, no. No es no parámetro me para, gusta la para cerveza. la comida. No me gusta la comida fría, no me gusta la lechuga, no me gusta el tomate. Insoportable. Bueno. ¿Chocolate dulce de leche? Sí. Bien. Bueno. 19:55 como dijo. Ahora sí, política internacional. Vamos a hablar de Colombia y de lo que dijo Petro, el presidente. ¿Nico? Ah. No, el presidente. Él no. El presidente de Colombia, el nuevo presidente de Colombia, en la ONU, que estuvo la semana pasada. Así es, Fedemica, oyentada. Vamos a hablar de Colombia. La Colombia actual, en realidad, ¿no? Que tiene presidente, como bien dijiste, hace menos de 2 meses, el 7 de agosto asumió Gustavo Petro, que fue candidato por la coalición de centro-izquierda llamado Pacto Histórico, que fue acompañado por la actual vicepresidenta Francia Márquez, que se volvió muy conocida en la campaña, una abogada afroambientalista, feminista, defensora de derechos humanos. Colombia estuvo y está por estos días en boca de buena parte de la comunidad internacional, justamente por el discurso que dio Petro el martes pasado en la ONU, concretamente en el periodo de sesiones número 77 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Cuando hablamos de Colombia, hablamos de uno de los países más importantes de América Latina, ¿no? Se suele decir que las 3 locomotoras son Brasil, México, Argentina, y un escalón abajo está Colombia, 51 millones de habitantes, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, el segundo país con mayor cantidad de habitantes hispanoparlantes después de México a nivel mundial. Y en términos geopolíticos, y ahí vamos entrando un poco más en el tema, desde hace décadas y hasta ahora fue una pieza clave principal en el armado de Estados Unidos en la región y en la presencia de Estados Unidos en la región. Antes de pararnos en lo que dijo Petro en la ONU y de darle un contexto histórico, repasemos brevemente cómo vienen siendo sus primeras semanas en la presidencia, que es histórica esta presidencia porque nunca gobernó la izquierda colombiana, nunca en la historia, desde que existe como tal en el siglo XIX de Colombia, ¿no? Y bueno, algunas de las iniciativas que está llevando adelante son interesantes para ver mejor hacia dónde va. La primera es el avance en el diálogo con las disidencias de las FARC, que es un tema muy delicado en Colombia, como sabemos. Busca a Petro un acuerdo de paz definitivo después del que quedó trunco que firmó Santos en su momento, que después dio marcha atrás Duque, que fue el presidente anterior. Las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es la guerrilla más antigua del continente y tuvo muchas ramificaciones a lo largo de la historia. El foco está puesto en una. ¿Está activa hoy, Juan? No la FARC como tal en términos históricos, sí una de las disidencias que se llama la Segunda Marquetalia, que está liderada por Iván Márquez, que había entrado en su momento al acuerdo de paz, pero que en 2019, al poco tiempo que asume Duque, un gobierno de derecha, uribista, se retira esta decisión. de paz. Exactamente, se retira el acuerdo de paz y retoma las armas y se recrudece el Se vuelve a conflicto. picar todo. Exactamente. El objetivo entonces es volver a meter a esta decisión en el acuerdo de paz. Ya arrancaron las negociaciones, claro, el diálogo en Noruega se está desarrollando. Y Petro dijo en los últimos días sobre esto, para entender la dimensión un poco del tema, ¿no? Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación. Otra es la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que también es un tema que tiene mucho tiempo de conflicto, desde los años de Chávez y de Uribe, hace como 15 años ya.
hoy mismo, lunes 26, se reabrió la frontera colombo-venezolana en el puente Simón Bolívar, ahí justamente en la frontera, que conecta ciudades muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Cúcuta, 700.000 habitantes del lado colombiano, Táchira, 1.400.000 habitantes del lado venezolano. Y es interesante, que quería marcar esto. ¿Esa frontera se cerró por el tema del tránsito de Venezuela hacia Colombia, de la cantidad de gente que pasaba? En realidad se cierra por el conflicto político entre el uribismo y el chavismo. Y fue una serie de conflictos, encadenados. De hecho, Duque llegó a apoyar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, algo que pasó todos los límites, ¿no? Pero ¿qué dirá esto? Petro es muy crítico del chavismo hace mucho tiempo. De hecho, en la campaña misma dijo que no tenía nada que ver con esa experiencia política. Pero, a la vez que es crítico por la violación a los derechos humanos en Venezuela, busca este giro, que es histórico por otra parte. ¿Por qué? Porque entiende que antes que la ideologización del conflicto está la necesidad por parte de ambos países claro. de resolver. O sea, son países que tienen mucho flujo de personas, comercio. Para que nos demos una idea, ¿no? Hay 1.300.000 colombianos y colombianas en Venezuela, 2.500.000 venezolanos y venezolanas en Colombia. O sea, que son países que necesitan tener... Del otro, tal cual. Exactamente, relaciones diplomáticas de base, ¿no? Lo principal, lo fundamental. Y la tercera, que también tiene implicancias hoy, lunes 26, es la reforma tributaria que envió Petro ni bien asumió, que levantó movilizaciones opositoras para hoy en Bogotá, en Medellín, en Cali. Estuve leyendo antes de venir que no fueron históricas, pero fueron bastante numerosas. Para resumir brevemente, es una reforma tributaria que busca gravar a los sectores de más altos ingresos para financiar inversión en educación, en infraestructura agraria, en redes de agua potable y pagar, aunque sea una parte, de la deuda externa que tiene el país hace años. Hay que ver qué pasa en el Congreso con la reforma. Está abierto el final. ¿Es por única vez o...? En principio es por única vez en principio, pero bueno... es algo como que expuso Argentina el año pasado. Podría ser, claro. Y lo que España hace un poquito también votó. Claro, por la pandemia en ese caso. Sí, tal cual. Veremos qué pasa, pero Petro se juega todo con esta reforma porque quiere aumentar la inversión sin aumentar el déficit. Y la única manera es financiarte. Y la manera de financiarte es sacándole a los que más tienen. Ese es el planteo. Vamos ahora sí al discurso. Toda la lógica, hay que decirlo, la teoría. Sí. El discurso de Petro el martes pasado en la Asamblea General de la ONU. Vengo de un país de belleza ensangrentada, empezó diciendo. La gente se miraba ahí en el recinto. Una frase que podría titular todo lo que dijo después, ¿no? La quería mencionar porque no está en los audios y posiblemente quede en los libros de historia. Entonces, bueno, es atinada. Ahora sí, vamos con el audio número 1 y después comentamos. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. Bueno. Picante, ¿no? Fuerte. Nunca un presidente colombiano habló así del conflicto que se suele resumir con el término guerra contra las drogas, pero que es mucho más profundo, ¿no? Que ese periodo en particular, que viene desde los 70, después, ni hablar, en los 80 tiene un salto importantísimo con el cártel de Medellín, Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y demás. Y en los 90 también. Pero sobre todo en los 80 empieza a conocerse a Colombia a nivel internacional como el país del narcotráfico, ¿no? Como la expresión muy de García Márquez, ¿no? Digo, esta cosa de la belleza ensangrentada, como totalmente. Esa cosa medio del realismo mágico. Totalmente. Que es hermoso, pero que acá. Impresionante. Bueno, le llovieron críticas a Petro de parte del conservadurismo colombiano e internacional. Fracasaron todo para Petro. ¿Cómo? Fracasaron todo para Petro. Tiene argumentos para sostener que fracasar. Pero es demasiado idealista también. Bueno, ahí vas a ver lo que plantea, que por lo menos abre el debate, ¿no? Que es algo que ningún presidente de Colombia de las últimas décadas hizo, ¿no? Hoy publica un tuit Petro diciendo textual: ha pasado una semana de mentiras construidas con un objeto: borrar el impacto del discurso en la ONU y el cambio de política sobre el cambio climático y sobre las drogas que propone.
se suma a las movilizaciones de hoy, ¿no? O sea, como que quedó entre ambas cuestiones, la reforma tributaria y las movilizaciones de hoy, este discurso que, bueno, hizo que más gente salga a la calle, posiblemente. Bueno, eso, básicamente le está diciendo en la cara a Estados Unidos. Ahora en el segundo audio lo vamos a ver mejor. Igual hoy pelearse con Estados Unidos es como pegarle a un tipo en el suelo. Hoy pelearse con Estados Unidos se puede pelear con cualquiera. En parte sí, pero es En Colombia. Sí, pues Estados Unidos de Trump, bueno, Colombia hizo grandes negocios con Sí, con Estados Unidos con el narcotráfico justo. Justamente por eso pararse de manos. Fue el tiene socio otro más grande, precio. ¿eh? Y no, que digo que pararse de manos ahora tiene otro precio también, con Estados Unidos después de la historia que tienen. Sí, pero hoy Estados Unidos está bastante dibujado a nivel boteado. mundial. Sí, él no apunta a Biden igual, ¿eh? Él, Apunta a Estados Unidos país. claro, Ok. exactamente. Y ahora vamos a ver... no me adelanto. Dale. Vamos con... bueno. Para combatir el narcotráfico, Sí. él lo que propone, dada la catástrofe que según él generó esta guerra contra las drogas, así llamada, es dejar de criminalizar a los campesinos que cultivan la coca, que suelen ser víctimas de las bandas del crimen organizado, que son obligados a punta de pistola a integrar el circuito de producción de la cocaína, ¿no? Él lo que dice es, si le quitas la base social de sustentación al narcotráfico, va a ser mucho más difícil que continúen con el negocio mega millonario que tienen hasta el día de hoy, ¿no? Él propone o una red de comercio más segura para la planta de la coca, que tiene propiedades que conocemos, que la gente que viajó a Bolivia, por ejemplo, debe conocer. O estimular otros cultivos que sean igualmente rentables para estos sectores que son muy humildes. Muchos de estos campesinos no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Por ejemplo, en la zona del departamento de Caquetá, en el Amazonas, que es conocida porque ahí estaba Tranquilandia. No sé si les suena. Tranquilandia era una zona controlada por el cártel de Medellín en los 80, liderado, como dije, por Pablo Escobar, Ochoa y demás. Y que es un lugar que se volvió conocido en la política de Colombia, además, porque en el 84, una redada de la Policía Nacional y de la DEA, yanqui, en una redada en la cual se destruyeron los cultivos de esa zona, se encontró un helicóptero con matrícula perteneciente al padre de quien luego sería presidente, Álvaro Uribe. Ay, qué Que ahí picante. se empiezan a tirar los hilos y a ver las conexiones con la cúpula política de los principales partidos de Colombia, que venía de hacía tiempo, pero esto fue una especie de revelación, ¿no? Tranquilandia. Bueno. Vamos con el audio número 2 de Petro en la ONU. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla, pero la planta no es sino una planta. Muy idealista, Juan. ¿Te parece? Demasiado. A ver, hay un dicho que dice que para hacer tortilla hay que romper los huevos. Sí. No quiere romper ningún huevo, Petro. Bueno, con la reforma tributaria lo estaría haciendo. Hay que ver si en esto que es algo mucho más Es un centro de estructural. la tribuna esto. Hay que ver si Coincido en que si no tiene hay los votos. Claro, coincido en que si no hay hechos que respalden esto, es más bien un discurso pero de oposición. es un discurso, a ver, demasiado idealista. O sea, el glifosato, el todo, y que esto, que el otro. Son necesidades, o sea. Yo te diría que hay que ver Es cómo lo que hoy sigue. el mercado ofrece. Obviamente, Sí. para mejorar, sí, obviamente, Sí. pero no se puede cambiar una historia de así de 4 años de tanto tiempo. No, atrás, no. Creo que tampoco es la idea igual, o sea, claramente... Sí, pero está viene- planteando un escenario totalmente diferente, Bueno, pero cuestionando no todo dijo lo que que lo está va a hacer el pasando. año que viene, o sea, es como partamos de la base de cuestionar Pero, yo qué sé. una no de las sé, primeras ¿no? partes. Por supuesto que es re utópico igual pensar que en 4 años se va a erradicar algo que está sucediendo hace más de una década y más. ¿Y No, qué con fue eso lo que más coincido, levantó sí. polvareda de todo esto, Juan? Bueno, primero que le puso nombre y apellido, ¿no? Ok. Dijo, destruir la planta que mata, gritan desde el norte. Repito, es muy inédito que un presidente de Colombia hable así de Estados Unidos, que o sea, es el principal aliado en América del Sur para Estados Unidos, Colombia.
lo fue desde hace mucho tiempo. Y además, bueno, en un momento, que no está acá, no traje el audio, en un momento relativiza la gravedad del consumo de cocaína en comparación con el impacto ambiental del uso del carbón y del petróleo. Esa fue la parte que más polvareda levantó en Colombia. No es que dice que la cocaína no tiene consecuencias, sino que las relativiza comparativamente con el desastre ambiental del carbón y del petróleo. Petro es tiene un discurso muy ecologista desde hace mucho tiempo, su vicepresidenta aún más quizás. Claro. Y bueno, intentó enhebrar estas dos cuestiones en todo el discurso, la crisis climática y las consecuencias del fenómeno del narco en Colombia y en el mundo, porque habla también después voy a leer una frase él también pone la lupa en las causas del consumo de la cocaína en los países centrales. Ahora voy al final con eso. Pero volviendo un poco al fenómeno narco en Colombia, si hablamos de eso y de Estados Unidos, hay que hablar del Plan Colombia, quizás lo conocen. Se llamó oficialmente Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado. Se firmó en 1999. El gobierno colombiano de Andrés Pastrana y el gobierno estadounidense de Bill Clinton. El objetivo, básicamente, o declamado, era combatir al narco y a la guerrilla, que venía de cometer una serie de ataques en los últimos años, en la segunda mitad de los 90, digamos. Supuso una inversión de miles de millones de dólares por parte de Estados Unidos, la modernización del ejército de Colombia y la expansión estadounidense en el territorio colombiano con bases militares que, o casualidad, se instalaron en las zonas más ricas en términos estratégicos de recursos naturales, petróleo, carbón, minerales, que hasta el día de hoy están en esas bases, ¿no? Y que obviamente para sacarlas hay que pasar por el Congreso, o sea, no es tan fácil, no es a tiro un decreto. Es muy estratégico Estados Unidos para las bases militares. Y sí. Y las paradisíacas. El biggest. Y sí. Claro. No son ninguno boludo. Vamos con un spoiler de este Plan Colombia. Vamos para acá, mucho para acá en el tiempo. Menos 2 años, diciembre de 2020. Ok. La Comisión Política de Drogas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está compuesta por integrantes de ambos partidos, el demócrata y el republicano, publica un informe en el que afirma textualmente que para la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso la implementación del Plan Colombia, que, repito, supuso una inversión millonaria por parte de Estados Unidos, entre otras cuestiones. Y las consecuencias concretas de este plan fue el aumento de las bandas paramilitares, el recrudecimiento de la violencia social y política, el exterminio de líderes sociales, campesinos y de derechos humanos, la contaminación de aguas y campos que denuncia Petro en el discurso, y además la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de paz. La idea de Estados Unidos era matar a todos antes de que llegue a un acuerdo, digamos. Bueno, entonces, depende de uno eso. sí, tampoco pudieron, ni siquiera pudieron. Claro, no llegaron a eso. Claro, ni siquiera pudieron. Por lo menos, ¿viste? Como depende de vos. Sí. No tenés que negociar con otra Bueno, parte. pero vos te encontrás con resistencia del otro lado también, ¿no? Obvio. No son en el pecho. Resistencia a ser exterminado. Y una cosa más interesante que dijo Petro, que lo quería poner, traer a la colación, digamos, Sí. es que, como dije recién, pone el foco en las causas del consumo. Se atreve a llegar hasta ese punto. Le dice literalmente, nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad. Muy que la poético lleven. igual. Perdón. Sí, no, tiene un vuelo poético, seguro. Te interrumpí. No, está bien. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Yo no sé si hay antecedentes de un presidente hablando así. Vos estás muy desganado con el discurso. No, desganado A mí, no, pero este discurso poético que vos dijiste, poético. Es como... No, de manual. Es No, manual, no es de me Manuel parece de Santillana, manual. es de Manuel Simplemente me Santillana. parece que a Estados Unidos le hace cosquillas. ¿Entendés? Porque Si no hay propuestas políticas Claro, concretas, sí. a eso Pero quiero aparte no te decir, o podés sea. pelear con Estados Unidos. Pero es que Podés con eso tener no tu se va a diferencia. pelear, porque le está diciendo Sí, anda a hacer terapia, pero, boludo. No, tipo... pero lo está poniendo bajo los reflectores. Bueno, pero Innecesario. viene un votante o una votante de Petro y te dice, yo lo voté para que ¿Para ponga, esto? para que ponga en cuestión, Bueno, por ejemplo, pero si la Estados ahí. Unidos, en cuanto Estados Unidos te retiene una inversión, vas a ver cómo va. No, bueno. Consecuencias pueden haber, sí. Y las va a ver seguramente. Y seguramente sí. Lamentablemente, no hay ningún sí. país que se pueda parar de mano contra Estados Unidos No, hoy. yo creo el que único país que se para de mano contra Estados Unidos, ¿quién China. es, Juan? China. Y Y, bueno, ahí- y así Rusia. estamos. Listo. Pero porque Pero- tienen
espalda y aguante para bancársela. Eso es lo que iba a tanto decir. militarmente como a nivel recursos naturales y recursos en general. Es valiente en el sentido de decir, es de los primeros que está haciendo esto, pero es cierto que al no tener un respaldo no es estratégico, porque posiblemente si no dice, está bien, te ataco, pero tengo con qué cubrirme. Sí. No va a perdurar porque en la primera que Estados Unidos empieza a tacharle cosas, empiezan a pasarla Yo, mal. en parte coincido con eso y a la vez creo que aprovechó que le cayó el discurso de la ONU justo a menos de 2 meses de haber asumido para plantear el debate, que de otra manera quizás hubiese tenido menos alcance, menos impacto. Voy a ir con la peor de las ondas. Hay que ver cómo se acomoda. El presidente de Chile le pasó lo mismo. Tuvo un discurso un poquito más virulento y ya va bajando un poco los decibeles. Tuvo un plebiscito que no lo acompañó. Sí. Hay que entender. Es como que entran con una patada, ¿viste? Ahí onda, claro, se hacen los locos y decir, claro, se piensan que está gobernando un centro de estudiantes. Pero yo creo que son años que están aguantando, o sea, que idealizaron ese momento. Bueno, con toda la poética, con todo el folclore que tienen las personas que disfrutan de la política y llegan y dicen, listo, voy a cambiar el mundo. Estás abajo de Estados Unidos. La vida. Ahora, si vos estuvieras, no sé, en Mongolia, sí haces el loco, porque de última China y Rusia te tiran un salvavidas. Pero acá no. Yo lo banco. Acá no te puede hacer el loco. Pero López Obrador mismo. ¿Cuándo se hace el loco? ¿De vez en cuando? O sea, López Obrador toda su vida tuvo un discurso contra Estados Unidos. Es un caso interesante. Claro. ¿Sabes qué? Nunca hice una columna. Tuvo un discurso siempre. Vos repasás toda la historia de López Obrador y cuando decía él iba a reformar todo, ¿qué pudo hacer? Pudo hacer alguna que otra cosita, pero cortar lazo con Estados Unidos no. Bueno, ahí vuelvo con lo que decía Mica antes de hay cuestiones estructurales que no alcanzan en un solo mandato a ser revertidas. Pero ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Depende. Si son políticas de Estado duraderas, sí. O por lo menos parcialmente se puede modificar. No le conviene tampoco. Pero bueno, no importa. Sí, importa. Es un debate interesante. Sigamos. Bueno, y eso que dice Petro de las causas del consumo en los países centrales, lo traigo también porque en un pasaje del discurso menciona lo que él considera que son las consecuencias de la hipercompetitividad capitalista. Petro no está parado afuera del capitalismo, a diferencia de otras experiencias de izquierda o de extrema izquierda, pero lo que sí hace hace mucho tiempo es Breckman. Exactamente, no es Cuba, no es Venezuela, no es Nicaragua, pero lo que sí hace es criticar las consecuencias del capitalismo salvaje, básicamente, para decirlo rápido. El llamado darwinismo social, ¿no? De sobrevivir el más apto y el otro, el que no, queda en la banquina, que en Colombia se vio muy claramente, sobre todo en los últimos 20, 25 años. Y bueno, incluso Petro ha llegado a hablar en algún momento de lo que un filósofo interesante, surcoreano, Byung-Chul Han, muy de moda, ¿no? Pero que no lo conozco. Lo que él denomina las enfermedades de la sociedad del cansancio, ¿no? La depresión, el agotamiento laboral por estrés, el llamado burnout, el estrés laboral, que, bueno, tiene un correlato con el aumento del consumo de drogas, el consumo problemático de drogas. Sí, pero de droguitas legales también. También legales, exactamente. Y por sobre todas las cosas te diría legales. Algo tranquilizante. Ansiolíticos. Ansiolíticos. Exactamente. No hay que laburar, muchachos, esa es la verdad. ¿Es la conclusión de tu colonia? ¿Es la conclusión de tu colonia, la columna que hizo? No, pero recién que decía eso y que contrastaba eso, nunca me sale el nombre. Byung-Chul Han, que decía eso. ¿Lo leíste? Yo no leí un par de cosas, sí. No debo decir que soy una lectora de decir. ¿De Byung-Chul Han? Leí un montón, pero leí varios artículos. Y es muy interesante igual el planteo. Yo digo, no quieren laburar jodiendo porque es como sarcástico. Voy a aclarar que es sarcástico mi comentario. Porque tiene como esa cosa de contra la productividad. No quieren laburar, quieren planes. Claro, quieren planes. Byung-Chul Han es como tipo... Para bajarlo no quieren laburar, de la banda del Copito. Claro, quieren planes. No, la banda del Copito al contrario. No quieren los planes. O sea, antiplaneros. Claro. La banda del Copito. Exacto. Pero bueno, Juan, ¿qué pasó? No, que quería saber qué había pasado. ¿Cerramos Colombia-Petro? Cerramos Colombia-Petro. Muy bien. ¿Qué querés decir ahora? No, me re gustó estar en esta... ¿Sí? Esta. Un poquito de seriedad tiene bien de vez en cuando, Me gusta. Sí. Me gusta. Después no me dura mucho tiempo porque tengo que echar los huevos. Pero me pareció muy interesante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿está Juan Martín Zubiri? Yo lo vi pasar tras bambalinas. Yo lo vi pasar. Me gustaría que él me dé un dedo arriba. Me das un dedo arriba. Fue como Juan, un dedo arriba. ¿Querés vender lo que tenemos para hoy? Sí, claro.
Estamos al aire. Estamos al aire, ¿Qué chicos. tal? Como estaba bajando todo, porque después del papelón de la semana pasada, hoy llegué, te estoy bajando todos los archivos, todo el perfecto. Otro día escuché un podcast de Tomás Balmaceda. Sí. Que se llama Vidas. Amigo de la casa. Ajá. ¿A quién? Es amigo ¿Cuál escuchaste? ¿El del Mosca? No, ¿cómo se llama? Pará. ¿Por qué te dan ansiedad así? Lo conozco. Natasha Heights. Sí. Y había un audio de una entrevista de Oji o de Oriana ya con Chiche después del momento de Natacha en lo del programa de Mirta, ¿no? Uh-huh. Y Oriana estaba hablando así bastante suelta y no se había dado cuenta de salir como siempre. No se había dado cuenta de estar en vivo. Uy, no me di cuenta, dijo. Claro. Y bueno, ¿qué vas? Que no te pase eso. A mí no Estamos me pasó, en vivo. no, todavía no me pasó. ¿Qué eso. vamos a tener hoy? Hoy, a pedido del conductor de este programa, vuelve a la letra P, Pasión de Sábado. Esa. ¿Todo Pasión de Sábado? No, es mucho. O sea, es un recorte, vamos a ver bastantes cosas y tengo para mí una perlita divina. Y un bonus track hermoso. Una perlita y un bonus track. Muy bien vendida, ¿eh? Muy bien vendida. Bueno, vamos a escuchar una banda que se llama Los Apolo de Entre Ríos y el tema se llama Otra Vez. Así que vamos con eso y ya venimos con Manos Sonoras.